¿Qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente en otra emisión de Con los Refugiados. Hoy vamos a hablar sobre las jornadas de inclusión y de no discriminación que se han llevado a cabo entre CONAPRED, Comar y el ACNUR México. Un tema muy importante porque generalmente en otras emisiones y en diferentes materiales de comunicación, en la radio, etcétera, hemos escuchado hablar de los términos discriminación, racismo y xenofobia. Y ha sido uno de los principales retos para la protección e integración de las personas refugiadas en México. Quiero presentarles a las tres personas que estarán acompañándonos en esta ocasión. Adelina González, directora de Promoción de Cultura y No Discriminación de CONAPRED. Gracias, Adelina, por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Paula Rodríguez, subdirectora de Vinculación de Comar, también nos acompaña. Gracias, Paula, por acompañarnos. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Y también está con nosotras Emilio González, asistente senior de protección de ACNUR en México, mi colega. Te saludo, Emilio, con mucho cariño. Gracias también por estar aquí. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues realmente para hacer un poco de contexto, hablar de las jornadas de inclusión, por la inclusión y por la no discriminación, merece la pena contar que el trabajo de CONAPRED con las personas en situación de movilidad, pues se ha acentuado en los últimos años justo debido al aumento de la población que está llegando a México en búsqueda de protección internacional. Hay una guía que el ACNUR publicó en 2020 sobre racismo y xenofobia y cómo el ACNUR puede abordar y responder ante situaciones de racismo y xenofobia que afectan a las personas que están bajo su mandato. En este año, en el 2022, la sede del ACNUR en Ginebra designó a México como operación piloto para implementar esta guía. Entonces, digamos que es un poco haciendo el contexto de este tema. Yo quisiera, antes que nos empiece ya a comer el tiempo, ir directo a hablar un poco sobre conceptos, ¿no? Iniciamos tal vez con Adelina para que nos cuentes qué es la xenofobia, qué es el racismo, la diferencia entre discriminación, xenofobia y racismo, por qué es importante hacer esta diferenciación y cuáles son las definiciones del trabajo de CONAPRED en estos temas. Te cedo la palabra, Adelina. Muchísimas gracias, Angie. Pues mira, la xenofobia es el rechazo a las personas solo por considerarlas extranjeras. Está basada en la falsa creencia de que lo extraño, lo de afuera, representa una amenaza, cuando en realidad pues sabemos que brinda una fortaleza social, la diversidad. Si hacemos un análisis de nuestra propia historia, vamos a dar cuenta de ello. Vamos a descubrir que lo que somos es resultado de una mezcla de migraciones familiares. Siempre preguntamos en los talleres de dónde venimos y la mayoría de las personas siempre vienen de otro lado al que estamos teniendo el taller. Lo mismo va a pasar si hacemos ese recorrido en el campo de las artes o la ciencia, el comercio, la economía, por mencionar solo otros ámbitos en donde los aportes han abonado a la grandeza de nuestro país. En cuanto al racismo, es también una ideología que excluye y categoriza. Ambos son sistemas de opresión, podríamos decir también. Y bueno, el racismo considera, por ejemplo, que los tonos de piel oscuros son inferiores. No olvidemos que los tonos de piel de las personas es una cuestión solo de genética, de dónde habitamos, de cuáles son nuestras costumbres de vida, incluso hasta de lo que comemos. Y eso de ninguna manera determina superioridad o inferioridad alguna, cuando además estas categorías, la de inferior y superior, deberían suprimirse ante la igualdad en la dignidad humana de todas las personas que habitamos nuestro planeta. Es importante señalar que esta lectura social está construida en una narrativa colonialista que luego deviene precisamente en xenofobia, que es una expresión del racismo, podríamos decir. La discriminación es esta exclusión que se hace, entonces podríamos mencionar que la discriminación es la parte más general, la que viola el derecho a la igualdad y no discriminación precisamente, que el racismo es una manifestación de esta discriminación basada en el tono de piel, en el origen, en la lengua, incluso en la clase para México, y la xenofobia es esta discriminación que se basa en el estereotipo de pensar que las personas extranjeras
resultan una amenaza o una amenaza a las personas locales. Por todo ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene muy claro que debe enfocar su trabajo a contrarrestarlas, porque tanto la xenofobia, el racismo, el clasismo, los estereotipos, que son el inicio de cualquier acto y práctica discriminatoria, alimentan y derivan en prácticas que tienen severas consecuencias. La primera, es que obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos y generan brechas de desigualdad social en el país. Lo frenan, detienen la expresión de talentos, creatividades e innovaciones de la que los seres humanos, todas y todos, somos capaces. El CONAPRED se rige por la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, que desde el 2003 fue publicada, ya va a cumplir 30 años el próximo año, y define la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos humanos y libertades. Esta ley federal para prevenir la discriminación, también define motivos prohibidos de discriminación para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación. Nos interesa resaltar, en el caso de la xenofobia, precisamente la nacionalidad, el origen étnico, la situación migratoria y el tono de piel. Todas estas categorías y otras hacen válida y auténtica a las personas frente a cualquier otra, única e irrepetible en miles de millones de habitantes que tiene la Tierra. Entonces, es muy importante reconocer y proteger que las personas no seamos distinguidas en el trato, con obstáculo al acceso a nuestros derechos, precisamente por ser quienes somos, en ninguna parte de la Tierra. La ley expresa además que esa discriminación, que es también discriminación, sistemas e ideologías como la homofobia, la misoginia y cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo y otras formas conexas de intolerancia, como las que afectan, por ejemplo, a el resto de las personas de la diversidad sexual y de género. Importa decir que la discriminación en México es estructural y este componente que justifica en el tono de piel tiene como resultado, por ejemplo, según la INADIS 2017, que el 30.4% de las personas de tonos claros acceden a la educación superior frente al 16% de las personas con tono de piel oscuro. 1 de cada 2, imagínate. También más del 22% de la población mexicana está de acuerdo que cuando hay desempleo debe negarse el trabajo a personas extranjeras. Ahí hay, por ejemplo, un pensamiento que resulta xenofóbico. El 39% de las personas no le rentaría una habitación de su vivienda a una persona nacida en el extranjero. Esto significa casi 4 de cada 10. Y 1 de cada 2, el 56.6% de las personas, justifica poco o nada que se practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas. Estos 4 datitos nos dan cuenta justamente del esfuerzo que importa, hacemos y queremos contribuir para prevenir las prácticas xenofóbicas. No, y parece, ahora que estabas leyendo algunos de los datos, digamos, una cosa es escuchar el dato y otra cosa muy diferente es vivirlo, ser parte, ser cómplices, ¿no? de cómo estamos normalizando este tipo de acciones. Incluso hasta yo lo he vivido como extranjera, ¿no? Tú ves, si buscas un departamento, entras a un portal y el portal dice, si son personas de nacionalidad esta o esta, pues no se les renta, ¿no? Entonces, son como situaciones complicadas, situaciones que queremos borrar del mapa, ¿no? Y sobre todo para las personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo, en general en situación de movilidad, esto se vuelve digamos, más cotidiano y justo le quiero pasar la palabra a Paula para preguntarle desde la Comar, ¿cuál es la perspectiva de la afectación que tiene la discriminación, la xenofobia, el racismo en las personas refugiadas y cómo esto repercute en la protección que se les puede brindar a estas personas, no solamente desde el Estado, desde organización civil, sino las comunidades que les acogen en general? Gracias.
Pues mira, te comento que desde la Comar creemos que uno de los principales obstáculos para esta población en movilidad es que ellos, que los lleva a estar en una situación de vulnerabilidad, es que en la mayoría de los casos ellos desconocen que son sujetos de derechos en México. Como todos ustedes seguramente saben, la legislación en materia de refugio, protección complementaria y asilo político establece en su artículo 44 que en virtud de que las condiciones que presentan los refugiados al salir de su país de origen respecto de los demás extranjeros deben de recibir las mayores facilidades posibles para el acceso a los derechos. En México, las personas refugiadas tienen derecho a recibir educación, a recibir servicios de salud, a poder tener acceso a un empleo remunerado, etcétera, por mencionarte algunos. Entonces, el desconocimiento de los derechos a los que ellos tienen, están sujetos en México los convierte en una situación, vulnerables, porque, no se acercan a las instituciones, no se acercan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a solicitar ayuda, apoyo, información, ¿no? También hemos detectado que algunas autoridades de los 3 niveles de gobierno no están sensibilizadas frente a este grupo poblacional. Esto quiere decir que ellos también desconocen qué es un refugiado, no saben, y luego desconocen con qué documentos cuentan, que ellos pueden tener acceso a los servicios que ellos ofrecen y por lo tanto se les niega la atención. Esto, por supuesto, pues también los pone en una situación muy complicada en su andar, ¿no? En su llegada a México, en la necesidad que tienen de poder irse adaptando a esta sociedad, a la sociedad que los acoge. Ahora, también pues se han detectado, ¿no?, que existen prejuicios de la sociedad, de las comunidades frente a las personas migrantes, y te hablamos desde la parte de Comar, específicamente las personas que solicitan refugio, que son refugiadas. Hemos tenido conocimiento, escuchamos ahora a través de estas jornadas que las personas de las comunidades creen o tienen la idea de que todos los extranjeros son delincuentes, que vienen a quitar el trabajo a la población local, el trabajo que debería de ser para los mexicanos. Existen también prejuicios derivados del manejo sesgado de los medios de comunicación, ¿no? Existen por ahí algunas historias negativas sobre algunas personas migrantes y refugiadas, y pues esa información se va viralizando y entonces se va teniendo una información negativa de una persona en movilidad internacional. Entonces nosotros creemos que esos son los principales obstáculos para las personas de protección internacional. Ahora, ¿de qué manera afecta esto el ciclo de protección? Pues justo este desconocimiento no permite a las personas que se acerquen a las instituciones a solicitar el acceso a servicios públicos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, obviamente nos vemos imposibilitados a brindar asistencia a estas personas, a una asistencia efectiva, ¿no? No podemos acercarlos a los servicios de salud si es que tienen situaciones complicadas, ¿no?, de emergencia o de alojamiento, de hospedaje. Tampoco podemos acercarlos a servicios generales, por ejemplo, si ellos llegan a México con menores y se encuentran en situaciones complicadas, no podemos acercarlos porque ellos no se acercan a nosotros. Entonces creemos que la información y la difusión de estos derechos con los que ellos cuentan es toral para poder trabajar evitando esta discriminación. Además, por supuesto, de que tenemos que trabajar con las comunidades, como es lo que ya hemos estado haciendo en coordinación con APRED, ACNUR y Comar. Muchas gracias, Paula. Y me quedan los últimos 4 minutitos para darle la palabra a Emilio, para que nos haga, digamos, un resumen, ¿no?, entre lo que ha compartido Adelina, Paula, y también que nos cuentes cuál es la postura del ACNUR sobre este tema y a manera muy general, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, gracias, Angie. Buenos días de nueva cuenta a todas y todos. El ACNUR tiene una guía, en 2020 publicó una guía a nivel global que se llama Guía contra el racismo y la xenofobia, cómo el ACNUR puede responder a situaciones que afectan a personas bajo el mandato del ACNUR.
Y bueno, básicamente esta guía tiene como principal objetivo fijar una postura política, técnica, operativa con respecto a la xenofobia, el racismo y la discriminación. En años previos, el ACNUR a nivel global había publicado algunas guías, algunos documentos de menor rango a nivel interno, en donde se establecían algunos planes para poder combatir estos flagelos. Pero no fue sino hasta el año pasado, fruto de muchos años de reflexión interna, que el ACNUR fijó esta postura. Antes, el ACNUR no tenía un trabajo tan vocal en contra del racismo y la xenofobia, por considerarse una arena más propia del trabajo por los derechos humanos. Y aquí hemos hablado mucho luego de ese debate, ¿no?, entre el trabajo humanitario y el trabajo por los derechos humanos, que en algún momento estuvo muy dividido, sobre todo durante todo el siglo XX, pero que en los últimos años hemos visto cómo hay movimientos internacionales para que ambos trabajos, el trabajo por los derechos humanos y el trabajo humanitario, vayan de la mano. Entonces, ese es un poco el espíritu de la guía. La postura del ACNUR en este sentido es muy clara. Básicamente, ustedes podrán ver que para nosotros el racismo y la xenofobia son flagelos que obstaculizan de manera fundamental el acceso a protección e integración efectiva. Voy a poner un ejemplo muy concreto y tomando como lo mencionaba Angie y también algunas de las intervenciones de mis colegas, como lo mencionaba Paula, esta parte de la falta de información. Por ejemplo, cuando una persona se acerca, una persona extranjera, que no es refugiada, que no es solicitante de asilo en el sentido administrativo, pero que sí tiene necesidades de protección internacional, y se acerca a una dependencia, ya sea, por ejemplo, la mayoría de las personas, su primer contacto es la policía, los diferentes cuerpos policíacos de seguridad que operan en los estados de la República, y se acerca a preguntar y a decir: yo tengo miedo de ser detenido por las autoridades migratorias, tengo miedo de regresar a mi país de origen porque estoy sufriendo persecución, ¿qué puedo hacer?, ¿no? Si la respuesta inicial del funcionario público, que desde el policía en ese momento, es: no, tú aquí no tienes cabida, eres extranjero y regrésate a tu país, aquí no te queremos. O sea, ese acto discriminatorio es algo tan grave. ¿Por qué? Porque le está quitando la oportunidad a la persona con necesidades de protección internacional de conocer su derecho a pedir asilo y de acceder a un sistema de asilo, a un procedimiento y después a tener protección. O sea, este es un ejemplo muy concreto, colegas y personas que nos escuchan, que nos ven, de cómo una persona, de cómo el racismo, de cómo la xenofobia, en este caso xenofobia, porque por ser extranjero se le da este trato discriminatorio, puede generar una afectación profunda en la vida de una persona, ¿no? Entonces, esto es como un pequeño ejemplo, y yo ahorita aquí lo voy a dejar, pero después me gustaría hablar mucho sobre también la postura, o más bien el trabajo aquí ya a nivel nacional, pero era importante para mí decir que el ACNUR a nivel global tiene clarísimo en sus documentos y en sus directrices que este es un tema en el que estamos involucrados de manera prioritaria y estamos trabajando, y por eso estamos aquí con Comar y con APRED, con todos los actores para combatirlo. Y qué bueno que estemos compartiendo sobre este tema de las jornadas, ¿no?, que está muy interesante. Hacemos una pausa y ahora volvemos. Estamos hablando en esta emisión de Con los Refugiados sobre las jornadas por la inclusión y la no discriminación, junto con Comar y con CONAPRED. Bueno, en el bloque anterior hicimos un poco el repaso de los conceptos, ¿no?, de discriminación versus racismo y xenofobia. Hablamos un poco cómo esto afecta en el tema de la protección de las personas en situación de movilidad. Y también Emilio ya adelantaba un poco cómo es el mandato del ACNUR y cuáles son los principios en relación a este tema. Y todavía nos falta ahondar sobre qué está haciendo el ACNUR México justo en el tema antixenofobia. Quería yo retomar un poco en lo que se quedó Emilio, el ejemplo, ¿no?, de una persona que llega a México, que busca ayuda y alguna autoridad, ¿no?, o alguna
alguna persona de corporación policial, era el ejemplo que tú ponías, le dice, bueno, aquí no tienes cabida, etcétera, y eres extranjero, ¿no? Creo que esa es un ejemplo como muy claro y cualquier persona podría decir, no, pues sí, la verdad es que sí es discriminación, sí es un poco de racismo, etcétera, xenofobia. Pero de repente en nuestra cotidianidad, con el vecino, con la tía, familiares, a lo mejor amistades, ¿no? Podemos escuchar comentarios como, por ejemplo, lo que pasa es que era colombiana, seguro que por ahí va el tema, ¿no? Pues lo que pasa es que los centroamericanos son un poco así, ¿no? No, mira, es que los cubanos como son muy apasionados, o sea, creo que hay niveles, pero finalmente todos llevan digamos, al tema discriminatorio, ¿no? Al tema xenofóbico, al tema justo por la diferencia del país en el que naces, se marca un estereotipo, se marca un prejuicio y eso es lo que al final pues afecta en el tema de protección, ¿no? Y de cómo queremos tratar de sumar a todas las partes involucradas para eliminar o erradicar este tema. Bueno, quería comentarles que en abril de 2022, como ya les decíamos, el CONAPRED, Comar y ACNUR comenzaron una serie de jornadas con el objetivo de incidir justo en autoridades, en ONGs, población local y personas en situación de movilidad para combatir la xenofobia y el racismo. Se han llevado a cabo estas jornadas en algunas ciudades o localidades identificadas por altos niveles de racismo, xenofobia y discriminación. Y con ese punto quiero cederle la palabra a Adelina. ¿Cómo nace la idea de estas jornadas? Y también importante, ¿cómo es que han medido esos altos niveles de xenofobia, racismo y discriminación? ¿Cómo se mide esto tan, no sé, tan cualitativo, de repente tan intangible? ¿Cómo se hizo? Y justo por eso que es que decidieron en estas ciudades, ¿no? Adelina, adelante. Muchas gracias, Angie. Bueno, sí, efectivamente hemos estado en Apizaco, en el estado de Tlaxcala, en Tenosique, Tabasco, en Palenque, Chiapas, y vamos a ir a Guadalajara, Jalisco, a Tapachula, a Tijuana, en Baja California, entre otras ciudades que nos interesa visitar, porque efectivamente hemos identificado que son comunidades receptoras de personas migrantes y refugiadas en las que se expresa este rechazo xenofóbico. Las personas se sienten amenazadas precisamente porque el prejuicio, el estereotipo está ahí interrumpiéndonos en la cabeza, haciéndonos creer que nos quitarán el acceso a algo, ¿no? Las personas que vienen. Cuando en realidad, si bien el aumento ha sido significativo, por ejemplo, de personas migrantes, de personas en movilidad y también de solicitantes, pues es en proporción muy, muy, muy baja en realidad en relación al número de personas que habemos, de millones de personas que habemos en el país. Y pues injustificado totalmente, ¿no? En el ejemplo que ponía Emilio, ese agente de seguridad no solamente está discriminando, sino que además está faltando al mandato constitucional que tiene de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, de acuerdo al artículo 1 constitucional. Cuando nuestras familias, nuestras amistades, incluso nosotras mismas, tenemos esos sesgos discriminatorios de pensar que una conducta de una persona se debe a su origen nacional, pues estamos totalmente diciendo una idea loca, ¿no? Que podría ser aplicada incluso a nosotras mismas cuando estamos en otro país, ¿no? Ah, pues es que es mexicana, por eso es floja. Ah, pues es que es mexicana, por eso no sabe cómo. En fin, cosas irracionales porque en realidad en todo el mundo, en todas las nacionalidades, pues habemos personas con toda la posibilidad de todas las conductas en el crisol de lo bueno a lo malo, ¿no? Porque esa es la condición humana. No tiene que ver con nuestro origen, no tiene que ver con nuestra cultura, no tiene que ver con nuestra socialización. Sin embargo, cuando estamos frente al diverso, frente al otro, ¿no? Se suscita esa necesidad de identificación y de diferenciación que lamentablemente se basa en estas creencias por ignorancia o por falta de información o por falta de reflexión, de rechazo hacia las personas de otros países. Esto se ha expresado en, por ejemplo, amenazas
hacia las personas y organizaciones que dan apoyo humanitario a las personas en movilidad. Amenazas de población local hacia los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil, que, por ejemplo, presta estos servicios a través de albergues. Albergues que a la vez son sumamente valiosos porque prestan tal cual este servicio humanitario a las personas en movilidad, pues buscando una contribución social que por supuesto que es valiosa para las poblaciones locales y los gobiernos locales. Si no estuvieran esos albergues, si no estuvieran estas personas dedicadas a prestar esta atención humanitaria, entonces las personas en movilidad tendrían todavía peores condiciones de vida, de paso, de existencia, y además tampoco podrían acceder a estos derechos que a través de la Comar, de ACNUR, se brindan desde los gobiernos. Estos conflictos pues son los que han llevado precisamente a que las jornadas busquen prevenir que el conflicto se escale en otras formas de violencia o narrativos con discursos de odio que atentan contra la dignidad de las personas migrantes, al tiempo que se construyen estrategias y procesos para integrarlas a los ámbitos de la vida cultural, económica, política de esa localidad y o del país. El diagnóstico de cada lugar al que llegamos se realiza a partir del diálogo con autoridades estatales y municipales, también con periodistas, con personas prestadoras de bienes y servicios, que son quienes podrían emplear, por ejemplo, a las personas solicitantes, líderes de comunidad, son muy importantes, líderes vecinales, líderes religiosos, religiosas, personas que, como he dicho, escriben en los medios locales o tienen un programa de radio, etcétera. Y definitivamente también con agentes de seguridad y migratorios, para establecer diálogos entre ellas, ellos y también las personas que dan los servicios humanitarios, que pues son defensores y defensoras de derechos humanos. Muchos actores, ¿no? Muchos actores, exactamente. Y bueno, pues entre las actividades que conlleva la jornada o los festivales, como les hemos llamado, estaban entonces talleres a periodistas para que sus notas de investigación incluyan narrativas que no repliquen estereotipos y prejuicios. También se brindan capacitaciones a centro de trabajo para fomentar la inclusión laboral, el respeto a los derechos laborales y la convivencia pacífica. Tenemos también actividades como el rally deportivo dirigido a personas migrantes y locales de todas las edades, con la finalidad de que a través del juego se fomente el conocimiento de culturas distintas y se promueva el respeto entre ellas a través del ejercicio de la empatía en el marco de la cultura de paz que nos anima. Me quedaría, Adelina, con esta parte de tu intervención para cederle un poquito la palabra a Paula también en este bloque, que nos cuente cuál es la participación de la Comar en todo este listado de actividades y de iniciativas que está mencionando justo Adelina. Gracias, Angie. Muchas gracias. Pues sí, ya lo mencionó Adelina. Las jornadas están compuestas por una serie de actividades muy interesantes dirigidas a diversos grupos. Para Comar, como institución del gobierno federal responsable de conducir la política en materia de refugio y protección complementaria, es muy importante, sobre todo, generar espacios en los que se informe. Insisto en el tema de la información a las autoridades y a la comunidad en general, además de las personas refugiadas. La información a las comunidades sobre el quehacer de la dependencia, que conozcan qué es Comar, qué hace Comar, para qué se creó Comar, sobre los derechos con los que cuenta la población y sobre el beneficio que significa para las sociedades la convivencia pacífica, ¿no? A través también de estas jornadas, pues informamos y sensibilizamos a autoridades, comunidades, empleadores y sociedad en general sobre los derechos con que se cuentan y sobre la importancia de que se logre una integración efectiva. Nosotros creemos que una convivencia basada en la armonía, pues obviamente genera sociedades pacíficas. Y mira, insistía en lo que decía Adelina. Estas jornadas tienen varios componentes culturales,
de sensibilización, de reflexión, de contacto directo con la población en movilidad. Para nosotros, obviamente, lo más importante y el punto toral es sensibilizar a las autoridades, que son con quien trabajamos. Es nuestra principal labor, como ya lo mencionaba, como dependencia encargada de este tema. Y creemos que hemos incidido de manera positiva en algunas de estas autoridades. No ha sido fácil, lo sabemos ACNUR y CONAPRED, no ha sido fácil porque sí, nos enfrentamos al completo desconocimiento y a prejuicios ya establecidos, ¿no? Además, bueno, pues las comunidades, las localidades, los líderes comunitarios a veces tampoco están muy abiertos a esta información. Pero bueno, trabajamos en eso, hemos logrado acuerdos interesantes, vemos sensibilizaciones de parte de las autoridades y sobre todo que se han abierto a seguir dialogando sobre el tema. Se han abierto a aprender sobre esta población, sobre la población objetivo de Comar, sobre la población en protección internacional, y creemos que es un gran comienzo. Hay que seguir trabajando, hay mucho que hacer en este tema, pero bueno, lo importante es que estamos, tanto Comar, ACNUR y CONAPRED, pues muy enfocados en erradicar, ojalá que así fuera, y en informar a la población sobre nuestra población en protección internacional. Gracias, Paula. Emilio, ¿qué rol juega el ACNUR en estas jornadas? Y si nos puedes ampliar un poquito más, ¿qué está haciendo ACNUR México propiamente en el tema? Sí, gracias, Angie. Bueno, el ACNUR, puede decirlo de manera muy esquemática. Lo decía Paula, y de ahí voy a agarrar esta división con la que nos hemos ya acostumbrado en el equipo de trabajo y que nos está funcionando muy bien. Comar y CONAPRED, por también ser autoridades, y eso les da una legitimidad muy importante a la hora de dialogar con las autoridades, se enfocan o tienen una incidencia mucho más detallada y muy más clara con las autoridades de diferentes órdenes de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Eso ayuda muchísimo porque la voz y la legitimidad de ambas instituciones genera esta necesidad de escucha y después, por lo tanto, este proceso de concientización. Y eso es muy importante. Y quiero, como ACNUR, a nombre de nuestro representante, darle todas las gracias a la Comar y el CONAPRED de tener este rol que sin duda alguna es fundamental. Y nosotros, Angie, hacemos un trabajo muy fuerte de comunicación y de contacto con la comunidad. O sea, nosotros hacemos grupos focales, desarrollamos muchas actividades de coexistencia pacífica, apoyamos en los contactos locales con las personas trabajadoras humanitarias, con los albergues. Tenemos una clara vocación operativa, de modo que podamos encontrar estos espacios y estos mecanismos y estos resortes sociales. Voy a ponerte un ejemplo, ir a la cancha de básquetbol, poder organizar con la metodología del CONAPRED un rally deportivo con la población local, con las escuelas, tener actividades de coexistencia pacífica, como por ejemplo algunas actividades relacionadas con arte, con cultura. La Comar tiene una metodología de cine debate. Bueno, nosotros en las localidades invitamos a la población, podemos también platicar con los encargados de los albergues para que migrantes, refugiados y solicitantes acudan a las actividades. O sea, entonces nuestro rol es mucho más operativo. Realmente la metodología y el diseño de muchas de las actividades son de parte de Comar y de CONAPRED, y de nuestro lado sí hacemos muchos grupos focales. Bueno, le estamos haciendo en prácticamente todas las localidades grupos focales, que como la audiencia sabe, son diagnósticos participativos
que nos ayudan a conocer los vacíos y los retos y las oportunidades de protección e integración de las personas. Y en este caso, hacemos diagnósticos puntuales sobre la situación de racismo, xenofobia, aporofobia y discriminación, que ese era otro término que creo no quiero dejar de lado, aporofobia, la discriminación por esta concepción de riqueza, pobreza. Si te veo que parece que eres pobre, te discrimino. Entonces, hacemos esto y mucho más, Angie. Y bueno, como se me está comiendo el tiempo, yo creo que para el siguiente bloque te explico cómo se inserta este trabajo puntual de las jornadas en nuestra Estrategia Nacional de Protección en torno al combate a la discriminación y el racismo. Y termino esta pequeña intervención diciendo que la integración, o sea, más bien la incorporación de las personas refugiadas en todo este proceso es clave y siempre tratamos de empujar esa parte en las jornadas y sería como una parte fundamental de nuestro rol, que haya presencia de refugiados, de solicitantes y de personas en situación de movilidad en general en estas actividades, de modo que puedan generarse estos puentes de coexistencia pacífica con la población local. Súper, muchas gracias Emilio, Paula y Adelina por sus intervenciones en este bloque. El tiempo en efecto nos ha comido, vamos a hacer una nueva pausa y ahorita regresamos. También ya para hacer un poquito, me gustaría por ejemplo que contáramos cómo luce un día de jornada, ¿no? Como cuáles son esos elementos visuales para podernos imaginar cómo se llevan a cabo, algunos retos y siguientes pasos también, ¿no? De cada una de las instituciones en el ACNUR también, para hablar un poquito de ese detalle. Ya regresamos. Último bloque de esta emisión. Estamos hablando con CONAPRED, con Comar y con ACNUR sobre jornadas por la inclusión y la no discriminación. En el segundo bloque estábamos hablando un poco sobre ya las jornadas, ¿no? Cómo se ven, cuál es el origen, en qué ciudades se han llevado a cabo, qué objetivos persiguen, cómo es el rol de la Comar dentro de estas jornadas, qué rol también toma el ACNUR y algunas intervenciones que ya detallaba Emilio que se están llevando a cabo de parte de ACNUR México. Quiero darle la palabra nuevamente a Paula para que en este último bloque nos pueda compartir un poco de contexto en términos de números, ¿no? ¿Cuáles son algunos números de personas que están llegando a México en búsqueda de protección internacional? Es importante tener este contexto para justo poder enmarcar por qué es importante y relevante que estas jornadas se lleven a cabo y que continuemos fortaleciendo este tema con sociedad civil y con los diversos actores que ya comentaba Adelina en bloques anteriores. Adelante, Paula. Gracias, Angie. Sí, justo, pues a mí me gustaría comentar el fenómeno en general a las personas que nos ven y nos escuchan. O sea, es muy importante saber dónde estamos parados, ¿no? Como ustedes saben, el fenómeno migratorio es un fenómeno mundial, multifactorial, ¿no? que ha ido en aumento en los últimos años. En el caso de México, se ha registrado un aumento exponencial en el arribo de personas migrantes y con necesidades de protección internacional, ¿no? Esta nueva realidad, por supuesto, por eso es que una de las respuestas son estas jornadas, ¿no? Esta nueva realidad implica retos y desafíos para las entidades gubernamentales sobre todo y para de los tres niveles de gobierno en materia organizacional, de servicios, pero también son retos para la comunidad en general, las poblaciones de acogida, para todos en general, ¿no? O sea, es un fenómeno nuevo para algunos, es un fenómeno con el que a lo mejor muchos no se han enfrentado, pero que va a crecer, que va a seguir fluyendo, que no se va a terminar. Entonces hay que aprender a tratarlo, hay que adaptarnos, hay que sumar fuerzas, como lo estamos haciendo a través de estas jornadas, para tener una actuación efectiva, ¿no? A manera de referencia sobre este incremento, me gustaría destacar que, por ejemplo, en el año 2019 se recibieron en Comar 70.327 solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado, mientras 70.000, hago hincapié en este número, ¿no? Que ya de por sí era un número récord en el 2019. En el año 2020 fueron 40.960 debido a la pandemia. Y en 2021, el año pasado, se registró la cifra más alta registrada jamás en la Comar, con un total de 130.744 solicitudes.
O sea, nunca habíamos recibido tantas personas con necesidades de protección internacional. Y en lo que va del año, de enero a julio de 2022, se han recibido 67,103 personas en Comar, lo que representa un aumento del 5.24% en comparación con las solicitudes que se recibieron en 2021. Esto quiere decir, por lo que podemos analizar, es que pues este año otra vez se va a romper récord, ¿no? Por lo tanto, este fenómeno va a seguir creciendo. Tenemos que convivir con él, tenemos que entenderlo, ¿no? Sobre todo. Y bueno, yo también quisiera decirles que pues lo que hemos platicado dentro de las jornadas, platicando con las autoridades, con la población en general, que nadie estamos exentos de en algún momento ser solicitantes de protección internacional, ¿no? Puede pasar, hay que estar conscientes de esto, es muy importante que lo analicemos. Invitaríamos a hacer un ejercicio de reflexión, preguntándonos cómo nos gustaría ser tratados si estuviéramos en un lugar fuera de nuestro país. Además, no hay que olvidar en las circunstancias en las que viene la gente que requiere protección internacional, viene huyendo de situaciones complicadas, de violación generalizada de derechos humanos, de delincuencia organizada, etcétera. Ya de por sí vienen en situaciones difíciles que probablemente ninguno de nosotros podríamos imaginar. Entonces, además, llegan al país y se encuentran con situaciones de discriminación y xenofobia, pues creo que nos suma, ¿no? a su inserción efectiva. Gracias. Gracias Paula por hacer este contexto con números. Realmente a veces también es importante hacer este conteo y tenerlo muy presente. Pese a que se comparten estos números, pese a que quizás, digamos, el comentario pueda quedarse en la cantidad de personas llegando a México buscando protección, en relación geográfica de México, en relación a la población en México, no estamos diciendo que esto se convierta en un problema, el tema de la llegada de personas, ¿no? Más bien, México tiene la capacidad y tiene la tradición de asilo, tiene la tradición de recibir personas de diferentes países, de brindarles esta protección, lo ha continuado haciendo, lo continúa haciendo, y realmente la cantidad de personas que llegan a México, aunque suene una cantidad enorme, ¿no? Aunque suenen miles de personas, pues sí, es una cantidad que ha ido en aumento, pero en relación a otros países que reciben muchísimos más personas en busca de protección internacional, y basado en la población y geografía, pues México tiene la capacidad de recibir a estas personas. Eso no excluye que el fortalecimiento a las instituciones se requiera, que el sistema requiera ajustes, ¿no? Justo para hacer más eficientes los procesos, etcétera. Pero de ninguna manera que estamos diciendo que esto es que es una crisis, ¿no? La situación de las personas en movilidad siempre ha existido, migrar es un derecho, y la realidad en este momento es que sí, cada vez están llegando más personas, pero justo por eso es importante que hablemos de estas jornadas. Le paso la palabra a Adelina para aterrizar un poquito cómo se ven estas jornadas, es decir, cómo es un día de jornada y qué retos es importante también mencionar, qué retos se han encontrado en el desarrollo de estas. Bueno, un día de jornada empieza temprano y como ya decían mis colegas, de los que en realidad sí es una fortaleza muy grande estar vinculados, impulsándolas, ¿no? Ha sido una experiencia muy significativa también en términos de coordinación y de presencia en las localidades de esta forma, ¿no? Con esta propuesta. Las jornadas son solo una propuesta de abordaje para el cambio cultural. Efectivamente, el que vengan personas y soliciten quedarse en el país no es un problema. Es muy bajo el porcentaje, insisto, en relación a los millones que somos, ¿no? Las dificultades, los desafíos están ahí en que podamos culturalmente abrirnos a nutrirnos esa diversidad, no verla como una amenaza, darnos oportunidad de aceptarla, de incluirla, de intercambiarla, ¿no? De intercambiarnos. Y desde luego para los gobiernos y las comunidades hacerse resilientes, ¿verdad? O sea, receptivas y con los mecanismos de incorporación, de inclusión que
sean los necesarios, pues justamente para que podamos vivir todas y todos el acceso a nuestros derechos. En ese sentido, bueno, pues un día de jornada va a incluir el diálogo con autoridades locales, con población local para identificar necesidades, preocupaciones al respecto, poder informar precisamente sobre el derecho a migrar, sobre la posibilidad de empatizar, porque además México, sabemos todas, sabemos todos, pues también somos un país no solo que migra internamente. ¿Cuántas de nosotros no nos hemos ido cambiado de estado o de población de nuestro lugar de origen para estudiar? Ya no digas para trabajar, ¿no? Para estudiar. Somos un país de migrantes y somos un país que todo el tiempo es cruzado. Y como decía Paula, es una realidad mundial además, ¿no? Entonces, trabajamos con las localidades locales para identificar esas necesidades, ayudarnos a reflexionar, a darnos cuenta, a tomar distancia y mirar que en realidad pues se trata de prejuicios y estereotipos, muchas veces los obstáculos. Luego hacemos actividades, por ejemplo, en beneficio de las colonias en las que están localizadas los albergues, ¿no? Hacemos recorridos y dialogamos con prestadores de servicios, con centros de trabajo. Hemos constatado en algunas localidades que sí hay una inclusión a las personas en movilidad, particularmente las que están en trámites de solicitud de refugio, y cómo la gente está contenta, ¿no? Trabajando, aprendiendo otras formas desde el idioma, de organizarse, etcétera. También, como ya mencionaba Emilio, ofrecemos actividades culturales como el cine debate, que con Comar se anima, a través de Comar se anima, o el rally. Pues también nos gustaría muchísimo poder contar con, por ejemplo, expresiones locales de teatro, etcétera, que pudieran las propias comunidades receptoras ofrecer para este encuentro intercultural, ¿no? Bueno, los desafíos tienen que ver precisamente con este cambio cultural que nos lleve a quitar las barreras, a quitar los obstáculos, ¿no? Hacernos críticos con estas ideas que, insisto, no tienen sustento de si la delincuencia crece con la llegada de las personas extranjeras. Digo, la delincuencia ya era un problema en este país desde hace décadas, ¿no? Que está ahí como desafío nacional, ¿no? El ingreso, el ofrecernos trabajos no precarios para todas las personas que ya están en edad productiva, pues también es un desafío que no se enfoca a algunos miles de solicitantes, sino a millones de personas. Son desafíos estructurales, ¿no? El que sea primero la obligación del gobierno con las y los mexicanos, sino con todos, pues también está anacrónico, ¿no? Desde el 2011, nuestra Constitución reconoce que todas las personas en el territorio mexicano debemos de gozar de los derechos, porque los tenemos. Entonces, reforzar el conocimiento sobre derechos humanos desde su universalidad para todas las personas, sin importar su origen nacional, lengua, religión, tono de piel, ni ninguna otra característica que atente contra su dignidad. Y también desde su progresividad, ¿no? El que podamos ayudarnos a comprender también como población mexicana sobre nuestros derechos es pues un regalo que nos trae esta posibilidad de encontrarnos con el otro, que podamos aumentar nuestra ciudadanía, nuestra comprensión de derechos, nuestra democracia, fortalecerla. Es el desafío de encontrar la oportunidad en todo esto. Y justo es la palabra que te voy a retomar, Adelina, antes de darle la palabra a Emilio, porque ese desafío en el que también estamos queriendo involucrar a las personas refugiadas y en situación de movilidad para que sean parte del propio cambio, ¿no? Del propio cambio de chip, como decimos, de las comunidades donde son recibidas. Y justo preguntamos fuera de programa con Emilio y Paula,
cómo participan las personas refugiadas y personas solicitantes de asilo en situación de movilidad de estas jornadas. Les hacen preguntas, les pasan una encuesta, se abren realmente, son, digamos, se tiene la capacidad con estas jornadas de conocer lo que sienten y de conocer lo que les está afectando, porque pues diseñar un programa sin su participación pues no es parte de los principios ni de ACNUR ni de CONAPRED, pues ni tampoco de la Comar. Así que, Emilio, sí, claro, por supuesto. Emilio. A ver, sí, gracias, Angie. Muy importante el tema de diagnósticos participativos. O sea, diagnósticos participativos es la metodología de mucho tiempo de ACNUR, que es muy sólida, de consultas a la población, en donde escuchamos de viva voz las experiencias de discriminación, racismo y xenofobia. Y de ahí nosotros tenemos una enorme riqueza para entender cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias del racismo, cuáles son las estrategias que tiene la población para afrontarlo y cuáles son los vacíos que se pueden llenar para hacer frente a él. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. En Apizaco hicimos un grupo focal, una persona nos dio un ejemplo muy puntual de cómo sufre discriminación ya en un proceso de mediana o larga duración. Llevaba 2 años viviendo en Apizaco, hasta cierto punto un caso exitoso de integración. Sufrió un delito, va al Ministerio Público, denuncia y la respuesta inicial del agente del Ministerio Público le dice: tú eres extranjero, aquí no te van a hacer caso, yo te sugiero que ni siquiera presentes la denuncia, ¿no? ¿Qué hace la persona? Sale del Ministerio Público pues derrotada, triste y que con mucha impotencia, no presenta la denuncia y manifiesta esto en ese espacio, ¿no? Normalmente es el único espacio que tienen para lidiar con esta situación. Otro caso muy concreto, otras personas igual, en Tenosique nos mencionaban, ¿qué hacen cuando sufren algún acto de discriminación? Nos dicen, la verdad es que ya estamos acostumbrados, pero pues estamos aquí en México, nuestra vida está a salvo de la persecución que vivíamos en nuestro país y bueno, pues la verdad es que ni nos interesa relacionarnos con la población. Literal, nuestra estrategia de sobrevivencia ante casos de xenofobia, racismo, aporofobia es no relacionarnos con la población para evitar ser discriminados. O sea, ahí hay una fractura del tejido social bien fuerte. Entonces, justo una de nuestras apuestas en estas jornadas, que son, o sea, es un reto y son procesos de mediana y larga duración, es generar estos espacios, hacer estas actividades y poder sentar estos procesos de coexistencia pacífica. Y aquí se liga esto con el tema de coexistencia pacífica, que como saben, y se han hecho programas en este espacio sobre este tema, es una de las apuestas del ACNUR para la integración y la construcción de una cultura de paz en las localidades de acogida. ¿Qué es la coexistencia pacífica? Es básicamente estos puentes, estas actividades, estos procesos en donde participan población local y población refugiada. Nosotros tenemos estas actividades que son como pinceladas, pero que la idea de las jornadas es montar estructuras, ¿no? O sea, diseñar estructuras con los actores locales. Para eso sirve mucho la participación de la Comar, en las oficinas de la Comar en la localidad y de la ACNUR en la localidad, que la verdad hacen un trabajo súper importante, como en Palenque, como en Tenosique y en todas las demás localidades, para que estos procesos se generen y se queden como en un continuum. No sea solamente, llegamos, hicimos un cine debate y en un año volvemos a hacerlo y nos olvidamos y bye. No, se trata justo de que a partir de esas actividades la población tanto refugiada y mexicana se puedan ir acercando gradualmente para construir oportunidades. Y a partir de los grupos focales, colegas, nosotros tenemos esos insumos y esas propuestas tanto de los refugiados como de la población mexicana para generar esta coexistencia pacífica. O sea, son ellos mismos los que proponen, no nosotros llegamos a imponer, sino que ellos proponen y nosotros acompañamos. Ese es el espíritu, atendiendo siempre el contexto local, y se inserta en el trabajo de coexistencia pacífica más amplio, de modo que tengamos esta manera de relacionar muy positivamente y de construir capital social positivo a
entre solicitantes de asilo, refugiados y población mexicana. Dejo esta intervención diciendo que es súper importante que se tome en cuenta de que estamos tratando de construir procesos, de que no se trata solamente de una actividad episódica y ahí nos vemos, sino de que le apostamos a el cambio a mediano y largo plazo. Obviamente no es rápido, genera todo una situación de procedimiento, de proceso, pero le estamos apostando duro a eso y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Hoy sí, me avisan que el tiempo se ha terminado del programa. Agradezco muchísimo la participación de Adelina, de CONAPRED, de Paula, de Comar y de Emilio, también mi colega en el ACNUR. Y esperemos que podamos hablar un poco de los resultados, ¿no? de las jornadas. Me imagino que se están sistematizando y sería bonito poder también compartir, ¿no? qué resultados, hallazgos, qué lecciones aprendidas se obtuvieron. Estamos muy contentos en el ACNUR porque estemos llevando a cabo estas jornadas y pues les agradecemos su participación por haber compartido acá en Con los Refugiados. Gracias, Adelina, Paula, Emilio, que tengan un buen día y a ustedes gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima emisión.